Buenas tardes. Hoy vamos a compartir la lección novena, que justamente trata sobre la protocolización. También vamos a hablar sobre la transcripción de certificado de nacionalización de autovehículos, que es una actividad muy importante dentro del ámbito notarial. También vamos a señalar que lo mismo se aplica, por ejemplo, para el contrato de compraventa de vehículos, motocicletas, por ejemplo, pago al contado, etcétera, etcétera. Bueno, en concreto, la palabra protocolización ustedes normalmente suelen escuchar en la jerga forense, ¿verdad? ¿Y en qué consiste la protocolización? Consiste en la transcripción en el protocolo de un instrumento público o de un instrumento privado. O sea, lo que se transcribe en el protocolo es un documento público o un documento privado. Y también protocolización se define como la acción y efecto de incorporar al protocolo una escritura u otro documento que demande esa formalidad. Esta protocolización puede ser de tres clases. Primera, la que es exigida por mandato de la ley. O sea, es la propia ley la que determina que ese tipo de documento debe protocolizarse. En segundo lugar, tenemos por disposición judicial, o sea, cuando es el juez quien ordena la protocolización. Y por último, por pedido de parte formalizado directamente ante el notario público. O sea, un particular puede ir a pedirle, como en el caso, por ejemplo, que hemos dado de la transcripción de documentos de nacionalización de un vehículo. Bueno, ¿cuáles son los efectos que produce la protocolización de un documento, sea público o privado? Pero como protocolización, el solo hecho de la protocolización lo que produce es darle fecha cierta. Ustedes no olviden que el instrumento público de luego tiene fecha cierta, eso no hay ninguna duda, pero el documento privado no tiene fecha cierta. Y al incorporarse a un protocolo, ese documento lo que adquiere es fecha cierta. Pero no siempre el documento privado adquiere la calidad de instrumento público por el solo hecho de incorporarse a un protocolo notarial. Bueno, ¿cuáles son las formalidades que el notario debe cumplir para protocolizar un documento? El Código Civil establece que se transcriben las partes esenciales del documento que se protocoliza y se agrega al documento. O sea, no hace falta transcribir de punta a punta el documento, sino que las partes esenciales. Pero se suple lo otro, la no transcripción total, con la agregación material del documento. O sea, ese documento queda agregado e incorporado definitivamente ahí en el protocolo del notario. El 398 suele decir, también es una del Código Civil, también establece alguna disposición vinculada con la protocolización, que al decir que la protocolización de documentos exigida por la ley, dice, solo se hará en virtud de orden judicial. O sea, cuando se trata de un documento que por mandato de la ley debe protocolizarse para producir los efectos normales de ese documento, entonces únicamente puede darse en virtud de orden judicial. Nosotros vamos a encontrar durante el desarrollo del curso algunos documentos que exige la ley que se protocolice para que produzca efectos, como por ejemplo, cuando se trata de la transferencia de un situado en la República y ese acto jurídico si se formalizó en el extranjero, este acto jurídico formalizado en el extranjero únicamente producirá efectos en nuestro país toda vez que se traiga al país y se protocolice por orden judicial. O sea, el juez debe ordenar la transcripción de ese documento y después de estar protocolizado ese documento, entonces se debe inscribir en los registros públicos para que produzca los efectos normales. Mientras tanto, esa transferencia no es reconocida en el derecho paraguayo. Entonces,
aclaramos que el notario debe agregar el instrumento a su protocolo. ¿Y a través de qué hace eso? A través de un acta notarial. No es una escritura pública porque no hay un negocio jurídico ahí, sino que simplemente lo que se está haciendo es agregar materialmente un documento, y ese documento, esa acta, tiene que contener los datos necesarios para identificar al documento y entregar a los interesados los testimonios que lo pidieron. O sea, usted lleva un documento que protocoliza y el notario después le devuelve a usted una copia o fotocopia o un testimonio del documento que ha sido protocolizado. En la Argentina, nosotros vemos, siempre es importante hacer esta comparación con el derecho argentino, en el sentido de que el Código Civil, que hace muy poco fue modificado, ¿verdad?, y que es el vigente, que es el último código, ese código no exige el cumplimiento de ningún requisito previo a los efectos de la protocolización de cualquier tipo de instrumento público o privado. En cambio, el Código Civil anterior establecía que la protocolización exigida por ley se hará por resolución judicial previa. O sea, era una disposición similar a la vigente en nuestro país, y desde luego en nuestro país rige y rigió más de 100 años el Código Civil argentino. Bueno, en la Argentina también se tienen otras disposiciones, además de la del Código Civil, en la ley del notariado argentino, y también se tienen en otras disposiciones provinciales. En la ley del notariado argentino dice que la protocolización de documentos públicos o privados dispuesta judicialmente o requerida por los particulares, entonces deben reunir ciertas formalidades que se estipulan claramente en esa disposición. Por consiguiente, el instrumento privado que se protocoliza en un registro notarial argentino es un documento similar al que nosotros hasta la fecha estamos practicando. Bueno, el artículo 375 del Código Civil paraguayo, entre los instrumentos públicos, estipula que es cualquier otro instrumento que autoricen los escribanos o funcionarios públicos en las condiciones determinadas por las leyes. En cambio, el Código Civil argentino vigente dispone que son instrumentos públicos los instrumentos que extiendan los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes. Bueno, en concreto, vemos nosotros que tanto en el Paraguay como en la Argentina rigen disposiciones bastante similares en ese sentido. Porque vemos nosotros que la incorporación de un instrumento privado a un registro notarial no lo convierte en instrumento público. ¿Por qué? Porque en realidad ese documento no es la obra o no ha sido de la autoría de un funcionario al cual la ley le atribuye esa competencia de autorizar actos que tengan el rango de instrumentos públicos. Ahora, en la Argentina, cuando la protocolización ha sido ordenada judicialmente, sí se les reconoce el rango de un instrumento público. Bueno, vemos nosotros también que en nuestro medio tenemos otras formas de protocolización que son directamente a petición de parte, que son en el caso de la transcripción sin orden judicial de un certificado de nacionalización de vehículos. En ese sentido, ustedes ven que la Dirección General de Aduanas expide el certificado de nacionalización de un autovehículo que ha ingresado al país, y ese certificado implica que ha abonado todos los tributos aduaneros y todos los tributos que gravan al ingreso de ese bien dentro de la República del Paraguay, y por eso se lo nacionaliza. Y eso se da en un documento que tiene tres partes. El original se utiliza para ir a presentarle al notario público. El duplicado queda en poder del interesado y el último ejemplar queda en la Dirección General de Aduanas.
Bueno, ¿qué hace con esto? Eso ya le sirve a la persona que nacionalizó el vehículo como título de propiedad. No, no le sirven. ¿Por qué? Porque necesariamente debe ese documento llevar a transcribirlo, no a protocolizarlo, no necesita ninguna orden judicial, sino que a transcribirlo en un registro notarial, a los efectos de que éste sí le dé toda la forma jurídica a este certificado de nacionalización y en virtud del cual también va a establecer todos los datos indispensables para consignar quién es el propietario del bien. Ustedes no olviden que en el certificado de nacionalización no se consigna, por ejemplo, el estado civil de las personas, no se consigna cuál es el domicilio del adquirente y compañía, y todos estos datos son completados a través de la transcripción de ese certificado de nacionalización en el protocolo del notario público. Esa calidad y ese estado civil de la persona determina también la naturaleza de ese bien. Porque si la persona lo está adquiriendo siendo soltero o viudo, ese bien se incorpora a su patrimonio como un bien propio. En cambio, si la persona es casada, entonces ese instrumento se incorpora como un bien de la comunidad conyugal. Y obviamente para disponer del mismo no puede simplemente el que aparece como titular disponer del mismo sin tener la conformidad de su cónyuge, porque se trata de un documento, de un bien de naturaleza comunitaria, o sea, es de la comunidad conyugal. Vemos nosotros también que nuestro Código Civil establece que la propiedad de todas clases de máquinas o vehículos automotores deben inscribirse en el registro habilitado en la Dirección General de los Registros Públicos. Y también su transmisión no podrá hacerse sino por escritura pública. Eso también está en el artículo 700 al estipular que todas las modificaciones, constituciones y, en fin, toda modificación que exista en un derecho real que debe inscribirse, debe hacerse por escritura pública. El Código de Organización Judicial también refiere que se inscribirán en el registro de automotores los documentos de importación y los títulos de dominio y sus modificaciones, así como las restricciones de dominio y extinción de derechos de toda clase de vehículos automotores. Bueno, sencillamente para dar una idea un poco aproximada a cómo se redacta una escritura de transcripción, vamos a ensayar en este momento cómo se haría una transcripción de un certificado de nacionalización y una venta simultáneamente. Vamos a suponer que una firma importadora es la que ha adquirido el vehículo automotor en el exterior. Y es ella la que aparece como propietaria y es ella la que debe nacionalizar ese vehículo para incorporarlo dentro del territorio nacional. En ese sentido, entonces, lo primero que se debe hacer es en el acta notarial, ¿verdad? Que lo mismo tiene las mismas formas que una escritura. En el membrete, por supuesto, se va a expresar que es una transcripción de un certificado de nacionalización de vehículos solicitado por la firma XX, ¿verdad? Y compra-venta del vehículo otorgada por dicha firma XX a favor, por ejemplo, de la señora Juana Pérez. Bueno, esa acta notarial, luego del membrete, va a tener el número de orden, que es lo primero que debe guardar una escritura pública y un acta notarial, porque no olvidemos nosotros que las actas notariales tienen que llevar el número correlativo correspondiente al número siguiente a la última escritura o acta notarial autorizada por ese escribano. Luego va a consignar el lugar y fecha del otorgamiento, y en este caso diría en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay,
el 28 de julio de 2020, por ejemplo. Bueno, ahí ya está cumpliendo entonces con este requisito. Y luego viene la individualización del autorizante del acto. Ante mí, y ahí aparece el nombre de ustedes, que son los que siempre van a actuar como escribanos, escribano público titular del registro número tal con sede en esta capital, o sea, en Asunción. Y luego deben consignar el atributo de las partes que están compareciendo, porque no olviden ahí que ahí van a comparecer dos partes, la que está requiriendo la transcripción y luego también ella misma transfiriéndole a otra persona. O sea que hay dos partes interesadas en eso. Comparecen entonces, la señora fulana de tal da todos los datos correspondientes a su nacionalidad, estado civil, cédula de identidad y compañía, domicilio, y tiene que decir que por la otra parte aparece la otra persona que es la que va a adquirir el bien cuyos datos también debe consignar. Y si la persona dice, si el notario dice que a esta persona no las conoce personalmente, sin embargo dicen que acreditaron su identidad con los documentos de identidad que han sido mencionados y exhibidos en este acto. Bueno, ahora bien, ahí vemos que son dos personas físicas, como tiene que suceder siempre. De luego los comparecientes necesariamente deben ser personas físicas. Entonces tienen que explicar en qué carácter están compareciendo en ese acto. Y en ese sentido vemos nosotros que la transcripción del certificado de nacionalización es un acta notarial, pero la transferencia de ese bien inmueble que se formaliza en ese mismo acto es una escritura pública. ¿Por qué? Porque sí tiene un contenido negocial, en el sentido de que las partes formalizan un negocio jurídico en presencia del escribano público. Por eso es importante este acto y entender bien cómo funciona esta cuestión, porque se dan cuenta que para la transcripción bastaba con la presencia del requirente y punto. En cambio, para el contrato de compra-venta del mismo bien automotor, entonces es necesaria la presencia de quien transcribió eso, que es el propietario, ¿verdad? Y por otra parte del que es comprador. Bueno, ahí se dice que la primera persona concurre en nombre y representación de tal sociedad. Se indica cuál es la sociedad y en qué carácter. Por ejemplo, carácter de presidente o de director titular, etcétera, etcétera. Luego se tiene que consignar cómo se constituyó la firma esta que fue la importadora de ese autovehículo. Cómo fue constituida, por qué escritura pública, si esa escritura pública a dónde se inscribió, en el registro de personas jurídicas y también en el registro público de comercio, ¿verdad? Bueno, todos esos datos deben consignarse. En cambio, la otra persona comparece por sus propios derechos, simplemente para adquirir el vehículo automotor que ha sido nacionalizado, o sea, se ha transcrito la nacionalización a través de esa acta notarial que al mismo tiempo está fungiendo también de escritura pública en el segundo acto. Posteriormente, se consigna cuál es la naturaleza y objeto de los actos. Y el primer acto es el que esta señora que representa la firma solicita al notario la transcripción del certificado de nacionalización del autovehículo expedido por la Dirección Nacional de Aduanas para la empresa a la que representa. Y luego ahí sí transcribe íntegramente ese certificado de nacionalización, que es bastante extenso, ¿verdad? Eso lógicamente en las pruebas que vamos a tomar con ustedes, nosotros no les vamos a exigir que memoricen un certificado de nacionalización, porque esa es una operación simplemente de copiado del documento que se tiene a la vista. Bueno, el notario dice que procede entonces a la agregación del documento y compañía, ¿verdad? Y el segundo acto es en virtud del cual esa señora que representa a esa empresa dice transferir a la otra persona el vehículo
cuya en absoluta propiedad y dominio a favor de esa persona ese vehículo de propiedad de la empresa en el estado en que se encuentra. Por consiguiente, entonces, ustedes se dan cuenta que ahí hace la transferencia y luego tiene que hacer la relación de antecedente del dominio. Y en ese sentido va a decir que corresponde el vehículo de referencia a la sociedad vendedora por importación directa según certificado de nacionalización transcrito en la primera parte de este acto. Luego, se tienen que tener a la vista los certificados registrales, el certificado de anotaciones personales de la empresa, ¿verdad? En el sentido de que goza de la libre disposición de sus bienes. Ustedes se dan cuenta que acá no se necesita tener aún, contar con el certificado de condiciones de dominio. Y esto es sencillamente porque ese vehículo automotor aún no fue inscrito. En ese acto se está transcribiendo recién y se está transfiriendo. Entonces acá, lógicamente, como no existe todavía un asiento registral, no puede existir una constancia o un certificado de registro que hable de que ese vehículo no ha sufrido ningún embargo, etcétera, etcétera. Por supuesto, ¿por qué? Porque no existe ninguna constancia oficial de ese automotor aún en el registro. A partir de acá, en que sí ya va a ser inscrito en el registro, entonces sí, ya también para una transferencia ulterior se va a requerir el certificado de condiciones de dominio. También la empresa vendedora tiene que justificar el cumplimiento tributario, en ese sentido de que se encuentra al día con sus obligaciones fiscales y según el certificado de cumplimiento tributario que tiene que presentar. En cambio, la otra persona se halla eximida de ese cumplimiento en virtud de una resolución determinada que se puede decir. Posteriormente, como ya se ha establecido, se consigna cuál es el precio de la venta y lógicamente se debe indicar ahí el monto de la transferencia y que ha pagado en ese acto, por ejemplo. Bueno, y por último, entonces viene ya la lectura del acto, en el sentido de que el notario debe consignar que, enterados los comparecientes de los términos de esta escritura y de esta acta notarial, manifiestan su conformidad y aceptación. Luego, es indispensable que el notario consigne que él leyó la escritura pública y los comparecientes la ratificaron, la aceptaron y la suscribieron. Y fundamentalmente tiene que dejar la constancia de que de todo lo expresado y del contenido de esta escritura y de haber recibido personalmente la declaración de voluntad de los comparecientes, da fe el notario. Lógicamente, después de eso tienen que firmar la persona que representó a la empresa, tanto para la transcripción del certificado de nacionalización como para la venta. Necesita una sola firma suya porque ella compareció en un solo instrumento público. Y por otro, la firma de la compradora, luego el antemí del escribano con su firma y su sello, porque con eso se cierra realmente la escritura pública. Porque la escritura pública o el acta notarial siempre concluye con la firma y el sello del escribano público. Bueno, como ustedes se dan cuenta, este es un material que necesariamente debe incluirse dentro de esta asignatura de técnica notarial, porque realmente esta es una actividad muy frecuente en el notariado paraguayo. Yo creo que los notarios autorizan más escrituras sobre automotores que sobre inmuebles. Y por eso es importante que entiendan perfectamente cómo ese bien mueble, que es el automotor, que no se fabrica en el país, sin embargo, al entrar por las vías aduaneras correspondientes, al ingresar por ahí y al abonar todos los tributos aduaneros y las tasas portuarias, entonces ese vehículo se considera como que
está nacionalizado en el país y que puede circular libremente dentro del territorio nacional. Pero como ese certificado de nacionalización que le da la Dirección de Aduanas no es suficiente para el tráfico jurídico, entonces eso necesariamente debe ir a concluir en un registro notarial a través de la transcripción de ese certificado de nacionalización. Otro caso que nosotros habíamos conversado también cuando hablamos de las actas notariales, habíamos dicho que existen otros casos en que también deben protocolizarse algunos documentos por mandato de la ley, como el caso de los testamentos hológrafos, el testamento en sobre cerrado y los testamentos especiales, o sea, los marítimos, los militares y los testamentos que se dan en época de epidemia o en los lugares en donde no existen notarios públicos que presten servicio en esa localidad. Se dan cuenta ustedes que durante esta época de pandemia, por ejemplo, se hubiera podido dar el caso de que ciertas personas pudieran otorgar sus testamentos en la forma en que les habíamos enseñado, y eso necesariamente debe ir a concluir en un registro notarial a través del cual se protocoliza ese documento privado que es redactado incluso por un capellán, puede ser, o por el director del sanatorio donde se encuentra el paciente en un estado de epidemia grave, ¿verdad? Y que finalmente va y concluye dentro del protocolo de un registro notarial, y recién a partir de ahí puede surtir los efectos en el sentido de que se puede abrir una sucesión y considerar que los bienes que pertenecían al causante entonces se han transmitido el mismo día en que éste falleció, se le ha transmitido a sus herederos. Bueno, señores, con esto damos por concluido esta exposición y espero verles nuevamente, compartir con ustedes el próximo martes, porque tenemos ahora exámenes. Hoy mismo yo tengo otro examen que es en la carrera de Derecho y lógicamente estamos en época de exámenes. Bueno, a todos ustedes les deseo feliz jornada y espero encontrarles el próximo martes. Buenas tardes.